se está grabando, ¿vale? Listo, estamos grabando. Bueno, estamos en la unidad 1, que corresponde a los factores agroecológicos del clima cálido. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que vamos a tratar en el día de hoy? Estos son los temas. Primero, pues vamos a hablar una parte, un poquito sobre las condiciones agroecológicas del clima cálido en Colombia. Vamos a tocar el tema de las cadenas productivas, los encadenamientos. Voy a hacer un recuento general de algunos aspectos que son importantes que ustedes tengan en cuenta para este curso. Y posteriormente voy a tratar cada una de las fases del curso, la fase 1, la fase 2, la 3, 4 y 5, para que ustedes tengan claridad sobre cómo las vamos a manejar. Cualquier inquietud que ustedes tengan, no hay ningún problema, por favor me interrumpen y hagan las preguntas que consideren convenientes y vamos aclarando dudas. ¿Les parece? Por favor me confirman cómo me escuchan. Muy bien, profe, está bien. Bien, se escucha. Okay, muy bien, bueno. profe. Bueno, primero que nada quisiera hacer como una contextualización del clima cálido en Colombia y de la agricultura que se desarrolla pues en esta importante área del país. Voy a empezar iniciando dándoles unos datos de información general que yo pienso que son muy importantes para ustedes. Como futuros agrónomos, pues es importante que manejen mucha de esta información. En el curso, parte de lo que se pretende es que ustedes adquieran una serie de informaciones que son determinantes para su formación, algunos conceptos, criterios de tipo técnico que deben manejar ustedes como agrónomos. Recuerden que este curso es un curso ya avanzado, este es un curso de tercera matrícula, entonces se supone pues que ya ustedes, digamos, han pasado por una información inicial, unos cursos que antecedieron a este y que les da pues una gran cantidad de información y simplemente pues lo que pretendemos aquí es reforzar, digamos, toda esa información que ustedes traen para que puedan analizar muy bien los sistemas productivos que se implementan en el clima cálido, que puedan identificar la problemática que normalmente se presentan en los cultivos de clima cálido y por supuesto que sean capaces de tomar decisiones de tipo técnico para sacarlos adelante, ¿no? Para fortalecer todo el tema de la producción, que es uno de los aspectos más importantes que más nos interesa a nosotros como agrónomos. Bueno, voy a empezar comentándoles este cuadro que traigo aquí. Es un cuadro que es de la UPRA, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del país. De acuerdo con la UPRA, pues Colombia tiene en total 114 millones de hectáreas. Todo el país, estoy hablando de todo el país. Y a la izquierda ustedes ven cómo está distribuida, digamos, por vocación. Es decir, en qué podríamos utilizar adecuadamente esos terrenos. Miren que de 114 millones de hectáreas hay 15 millones, o sea, el 13% del país que tiene vocación agrícola. O sea, que podría implementarse en sistemas de producción de clima cálido, de clima medio o de clima frío. Y sin embargo, en el país solamente estamos utilizando 6 millones de esas 15 millones de hectáreas. 6 millones de hectáreas, o sea, más o menos un 5% en temas agrícolas, es decir, teóricamente tendríamos todavía 9 millones de hectáreas más para fortalecer todos los temas de seguridad alimentaria del país e inclusive para generar excedentes para exportación. Sin embargo, eso, digamos, a nivel del país no se está dando, no ocurre así y vamos a ver por qué, ¿no? Entre otras cosas. 8 millones de hectáreas del país, o sea, el 7%, tendrían vocación ganadera. Y sin embargo, en Colombia se utilizan 38 millones de hectáreas, o sea, el 34% del territorio nacional se está utilizando para temas relacionados con ganadería. Es decir, estamos utilizando áreas que no deberían ser para una actividad que no debería ser. Es decir, este no es un país con vocación ganadera y sin embargo
vemos que realmente la vocación que le estamos dando es de ganadería, ¿no? Este es un país que tiene más vocación agrícola y sin embargo la agricultura ha sido reemplazada, pues las cifras lo dicen, por la ganadería y en grandes cantidades. 19 millones de hectáreas tienen vocación agroforestal y apenas, digamos, hay reportes de 216.000 hectáreas. O sea, estamos lejos realmente de lo que podríamos hacer, digamos, en cuanto a vocación, en cuanto a uso del suelo en este tema agroforestal. 4 millones de hectáreas tienen vocación forestal, o sea, con fines de producción, es decir, cultivos forestales como tal, y no existen en el país, apenas hay 121.000 hectáreas con, digamos, con ese uso del suelo. 67 millones de hectáreas, o sea, el 58% del país, que tiene vocación de protección forestal, y otras, que son los bosques que tenemos, principalmente la Amazonía, algunas regiones de la Orinoquía, se supone que todavía están 67 millones de hectáreas. Sin embargo, pues ustedes ven los datos de la deforestación en Colombia, pues cómo avanza año a año. 2 millones de hectáreas en cuerpo de agua, eso sí se mantiene. En cuanto a la zona urbana, vemos que en el país hay 232.000 hectáreas con vocación urbana, netamente urbana, y realmente estamos utilizando 375.000 hectáreas digamos, las hemos convertido en ciudades en parte urbana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos enterrando en concreto parte del área agrícola potencial de este país. Eso ocurre principalmente en las grandes ciudades, especialmente en el interior del país. Esos datos es para que los conozcamos y los miremos. Ahora, este dato también es de la UPRA, este cuadro que ustedes ven acá. Este cuadro nos está mostrando de las 114 millones de hectáreas que tiene el país, ¿qué está pasando? Digamos, ustedes ven aquí unas áreas en rojo, quiere decir que esas áreas que están en rojo realmente están recibiendo un uso inadecuado, se han manejado mal y hoy en día ya empiezan a mostrar signos de deterioro, ¿no? Es decir, ya se abusó en cuanto a mecanización, de pronto en cuanto a uso, en cuanto a malas prácticas, y ustedes ven, esa área en rojo corresponde a 18 millones de hectáreas del país. 18 millones de hectáreas del país que ya están mostrando síntomas de deterioro. Lo que ustedes ven en amarillo son áreas subutilizadas, es decir, que se les está dando un uso no adecuado y que seguramente al cabo del tiempo pueden terminar en rojo como las otras áreas. Y 77 millones de hectáreas, lo que ustedes ven en verde, que corresponde al 70% del país, los cuales tendrían un uso adecuado, estamos hablando del territorio nacional. Eso quiere decir, mucha de esa responsabilidad, mucho de eso que está en rojo y en amarillo, tiene que ver, pues, digamos, con las buenas o malas prácticas agrícolas que implementamos en campo, ¿no? Es responsabilidad también, digamos, de nosotros como futuros agrónomos, digamos, tomar acciones mucho más coherentes para que este problema de mal uso, de sobreutilización y subutilización del suelo, pues no siga ocurriendo, ¿no? Es decir, nosotros como agrónomos tenemos la responsabilidad de conservar los recursos naturales pensando en las generaciones futuras. Y para eso pues debemos, digamos, implementar muy buenas prácticas agrícolas en los sistemas de producción que estén bajo nuestra responsabilidad. Es como un llamado de atención que queremos hacerles, ¿no? También este cuadro es sumamente importante que ustedes lo conozcan para que se den cuenta de cómo está distribuido el país, la distribución por área, propietarios y predios agrupados por tamaños. Para que ustedes se den cuenta de que este país es un país de muy pequeños propietarios. Cuando hablamos de pequeños propietarios, miren ustedes la clasificación que se hace: menores de media hectárea, de media hectárea a una, de una a 2,5 y así sucesivamente, hasta llegar a predios de más de 10.000 hectáreas. Sobre todo me interesa que miren la cantidad de predios, miren la columna número 2 que habla del número de predios.
Des en cuenta que la mayoría de los predios son predios muy pequeños, ¿no? Si ustedes miran hasta 50, hasta 20 hectáreas, que serían, digamos, de 0 a 20 hectáreas, que son predios relativamente pequeños, el porcentaje que representan, ¿no? Representan el 86% del país en manos de los pequeños productores. De 20 a hasta 200 hectáreas, más o menos son los medianos. Es un porcentaje que apenas alcanza a ser como el 13%. Y de ahí en adelante vienen ya, digamos, los predios grandes en Colombia. Esto es simplemente una radiografía, un reflejo, digamos, de lo que pasa en este país, ¿no? Este país es injusto, digamos, en cuanto a la tenencia de la tierra. Miren ustedes que la mayoría de los campesinos tienen predios muy pequeños para trabajar. Y son esos predios pequeños los que alimentan las grandes ciudades, porque los predios grandes, pues obviamente en la mayoría de los casos no se utilizan para temas agrícolas, se utilizan normalmente para ganadería o como predios de engorde. Entonces realmente la producción en cuanto a temas de seguridad alimentaria está concentrado más que todo hacia los predios pequeños, ¿no? Hacia los predios de menos de 20 hectáreas, para que lo tengan en cuenta. Aquí de pronto lo vemos mejor. El microfundio en Colombia representa el 65% del país y son predios de menos de 3 hectáreas. El minifundio de 3 a 10 hectáreas y son el 17%. Miren que aquí nada más lleva el 82% del país y estamos hablando de predios de menos de 10 hectáreas. Los pequeños de 10 a 20 hectáreas representan el 7%, los medianos de 20 a 200 hectáreas el 10% y los grandes de más de 200 hectáreas apenas el 1% de los predios del país. Sin embargo, de acuerdo con los gráficos anteriores, la mayor cantidad de hectáreas está aquí en los grandes, ¿no? Son apenas 35.000 predios que tienen una gran extensión dentro del país. Para que lo miren. Y nosotros como agrónomos normalmente trabajamos de los medianos hacia atrás, ¿no? Es decir, este es nuestro campo de acción a futuro y pues con todo lo que significa atender, digamos, a pequeños productores, que es bien complicado, bien difícil por toda la problemática que ellos manejan, digamos, de bajos recursos, de poca reinversión en las fincas, y eso dificulta, digamos, nuestra labor como profesionales en el sector, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Algunos de ustedes cuando se gradúen van a terminar atendiendo, seguramente asesorando productores en alguna de estas escalas, ya sean microfundios, minifundios, pequeños, medianos o grandes empresarios del país, para que lo tengan en cuenta. Y obviamente, digamos, no es lo mismo trabajar con pequeños que trabajar con medianos o trabajar con grandes, ¿no? Son condiciones totalmente diferentes. Ya en lo que tiene que ver, digamos, con el clima cálido en el país, pues Colombia es, por decirlo de alguna manera, es un país afortunado en ese aspecto, porque en Colombia podemos encontrar casi que todos los climas del mundo. Y eso se debe a dos razones principalmente. Una, por la ubicación en el globo terráqueo, en lo que es la zona tórrida, y lo otro es porque al país lo atraviesan tres cordilleras, tres ramales de la cordillera de los Andes, ya en su etapa final, ya finalizando, digamos, la cordillera que viene de Argentina, finaliza en Colombia y Venezuela. La cordillera de los Andes atraviesa con sus tres ramales, pues, el país de sur a norte, y digamos, eso hace que en el país se configuren pues casi todos los climas habidos y por haber en el mundo. Es decir, nosotros podríamos producir todo el año casi que cualquier tipo de producto. Sin embargo, no ocurre eso aquí en el país, y vemos que por diferentes razones hoy en día inclusive importamos algunos alimentos que fácilmente nosotros podríamos producir acá. Lo que sí es importante resaltar acá es pues que dependiendo de la zona en donde estemos, pues vamos a tener diferentes niveles de precipitación, de radiación solar, de temperatura, de velocidad de viento, de humedad atmosférica, humedad relativa.
Digamos, y esos aspectos es importante que los conozcamos nosotros como agrónomos porque obviamente el clima tiene que ver con las decisiones de tipo técnico que nosotros tomamos en campo. Por ejemplo, con temas como qué sembrar, en dónde sembrarlo y qué prácticas implementar para el sostenimiento y para la producción de esos cultivos, para que lo tengamos en cuenta, que es un aspecto muy importante y es parte de lo que vamos a hablar acá en el curso. Esta figura que todos la conocemos, esto es del bachillerato. ¿Recuerdan la montañita que nos muestra cómo en la medida que ascendemos en las cordilleras, pues el clima va cambiando, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, el clima cálido en el país va de los 0 metros a los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar y tiene unas particularidades, ¿no? En el clima cálido la temperatura fluctúa normalmente entre los 21 grados y los 33 grados centígrados, con una media de 25 o 26 grados centígrados. Y factores como las lluvias, por ejemplo, cambian dependiendo de la zona en donde estemos dentro del clima cálido. Es decir, no es lo mismo estar en el clima cálido de La Guajira que estar en el clima cálido del Meta, por ejemplo. Hay variaciones para que lo tengamos en cuenta. También, pues, los cultivos, digamos, más representativos del clima cálido, pues ustedes lo ven acá, son básicamente el maíz, el cacao, la yuca, el algodón, el arroz. Bueno, hay una lista muy larga porque es que el clima cálido, digamos, el clima cálido representa aquí en Colombia el 80% del área nacional, o sea, más o menos unas 94 millones de hectáreas. Está en las 5 zonas geográficas que tenemos acá, las 5 regiones naturales del país y es la zona del país en donde se ubica la agricultura más avanzada de Colombia. Luego del clima cálido viene el clima templado, que está entre los 1000 y los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí hay cultivos que son muy representativos, por ejemplo, el café es típico, digamos, del clima cálido. En el clima frío, que va de los 2000 a los 3000 metros, ustedes se encuentran, por ejemplo, cultivos como la papa, como el trigo, como la cebada y demás. Y de ahí en adelante son páramos y zonas de nieves perpetuas. Entonces, es importante que ustedes no confundan, digamos, estos climas y que terminemos analizando en el clima cálido cultivos que son de clima medio o de clima frío. Es cierto que existen zonas entre un clima y otro, unas zonas de transición, en donde algunos cultivos de clima cálido funcionan digamos, en clima templado, pero que normalmente son de clima cálido. Es bueno que no confundan. Por ejemplo, en la actividad 2, que ustedes van a manejar lo de las fichas técnicas, no van a manejar, no van a manejar café. Por ejemplo, yo no acepto que me manejen café como un cultivo de clima cálido. Si me hago entender, entonces para que tengan cuidado con eso, ni voy a aceptar la papa ni nada de esos cultivos de clima frío, pues analizados como un cultivo de clima cálido para que lo tengan en cuenta. También es importante que ustedes como agrónomos manejen información relacionada con aspectos agroecológicos. Cuando hablo de lo agroecológico, que es una palabreja un tanto complicada, estoy hablando de factores abióticos, hablo del clima y el suelo, principalmente. Factores bióticos, hablamos de plagas, enfermedades. Y las buenas prácticas agrícolas que las hacemos los agrónomos, los técnicos, los campesinos de este país. Dentro de los aspectos, digamos, de clima, yo les coloqué a ustedes en el drive que les compartí algunas clasificaciones climáticas que son muy importantes, que se usan bastante aquí en el país. Una de ellas es la de Caldas-Lang, que es tal vez la más utilizada. Yo allí en la matriz de riesgos agroecológicos les coloqué COPEN, que ahora la vamos a ver, pero la más utilizada es Caldas-Lang. Entonces aquí ustedes pueden ver que lo que está en rojo, en rojito, es el clima cálido, lo que está en amarillo también es clima cálido, la costa atlántica,
Entonces, para que se den cuenta, digamos, la importancia del clima cálido en el país, ¿no? Es un área realmente grande, son 94 millones de hectáreas, el 80% del país es de clima cálido. Y aquí tenemos pues áreas muy importantes en producción y áreas muy importantes que podríamos utilizar para producir mucho más, para abastecer el mundo con una gran cantidad de alimentos generados a partir de Colombia. Pero ¿por qué no lo hacemos? Es que esa es la pregunta. Entonces es parte del análisis que tenemos que hacer, digamos, en este curso. Esta es la clasificación de Köppen, que es la que les coloqué en la matriz. Yo los vi a ustedes muy enredados allá buscando en su municipio el clima adecuado porque, pues desafortunadamente para algunos municipios la información de tipo técnico pues no es, digamos, muy abundante y no existen muchos documentos que les sirvan a ustedes de referencia. Por eso les coloqué, digamos, en el Drive información que les pudiera servir. Esta de Copen también es muy utilizada, muy importante. Les recomiendo que la revisen. Esa es la de Lang, que es muy parecida a la de Caldas Lang. Básicamente nos muestra la misma información, también para que ustedes la conozcan. Esta que estamos viendo acá es la clasificación climática de Holdridge. Y yo les digo, de acuerdo a mi experiencia, para mí es la más práctica. Yo siempre que por experiencia pues he tenido la fortuna de conocer casi todo el territorio nacional, casi todo el país, y yo siempre que voy a una región siempre pregunto cuál es la precipitación media de la zona y cuál es la temperatura media de la zona. Con base en esos dos parámetros, Holdridge, que es un suizo, él hizo una clasificación que se llama zonas de vida de Holdridge. Lo hizo con base en la temperatura media y la precipitación de la zona. Entonces ustedes van a ver que él clasificó algunas zonas como cálido húmedo, como cálido muy seco, cálido seco, bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical. Entonces, de acuerdo a la temperatura y a la pluviosidad, pues él se dio cuenta que en las zonas, en particular en esa zona, de acuerdo a esos datos, pues la vegetación, la flora y fauna nativa cambiaba de un sitio a otro. Por ejemplo, yo estoy ubicado en Florencia, Caquetá. Aquí la precipitación en Florencia es de 3.730 milímetros de lluvia al año. Son más de 270 días de lluvias al año. La temperatura media es de 25 a 26 grados centígrados. La luminosidad acá es de 1.350 horas. O sea, ni siquiera alcanza las 4 horas de radiación solar diarias. La humedad relativa está arriba del 80%, del 88%, aquí en Florencia, 88% promedio diario. Entonces, realmente eso define unas particularidades para esta zona. Y aquí la vegetación es exuberante, es de bosque muy húmedo tropical. Aquí los árboles son altos, las hojas son grandes. Los árboles tratan de adaptarse pues a esas condiciones que tienen en particular. Ya si usted va a La Guajira, por ejemplo, ya o a Valledupar, al Cesar, ya allá las condiciones son de bosque seco tropical. Allá prácticamente no llueve o la pluviosidad es muy bajita y las temperaturas son muy altas, la radiación solar es el doble que lo que nosotros tenemos acá, entonces los árboles son distintos. La vegetación nativa de la zona es más bien de hojas pequeñas, achaparradas, los árboles espinosos, tratando de adaptarse a esas condiciones de falta de, digamos, de humedad en la zona. Entonces yo sí les pido, también les recomiendo que ustedes en lo posible cuando tengan tiempo estudien las zonas de vida de Holdridge porque realmente eso le da a uno muchas luces. Ya uno como agrónomo, uno llega a una zona en donde te llueve, te cae una pluviosidad de 3.700 milímetros de lluvia. Tienes una temperatura tan alta de 25, 26 grados centígrados, una radiación solar de 3 a 3 horas y media diaria, pues ya eso le dice a uno, como técnico, le dice pues que ahí hay cultivos que no van a poder funcionar igual que como funcionarían en otras áreas del país.
Aquí en el Caquetá, por ejemplo, se intentó con palma africana y la palma no funcionó bien acá. Y no es que no produzca, produce, pero entonces no produce a los niveles que podría producir en el Cesar o en el Magdalena o en La Guajira o en Tumaco o en otras partes del Magdalena Medio, en Colombia, pues solo nombrar algunas zonas. ¿Por qué? Porque la palma es exigente en luminosidad. La palma se funciona bien en zonas en donde hay 6 a 8 horas de radiación solar diarias. Nosotros apenas tenemos 3 horas acá. Entonces sí produce, pero no a los mismos niveles de producción de aceite. Entonces, miren cómo el clima influye sobre el desempeño agronómico de algunos cultivos, ¿no? Y nosotros como agrónomos debemos ser capaces de identificar, digamos, esa oferta ambiental de la zona para así mismo proponer qué es lo que vamos a manejar, qué es lo que vamos a sembrar y qué nos podría pasar si de pronto nos equivocamos y establecemos en la zona donde nosotros estamos, recomendamos cultivos que definitivamente tienen otra exigencia agroecológica, ¿no? Y estamos hablando solo de suelos, ¿no? Todavía no hemos, perdón, del clima, no estamos tocando lo de suelos aún. Ese que ustedes ven acá, este mapa es la clasificación climática de Martón, que es otro, menos utilizado, menos conocido, pero es bueno que lo tengan en cuenta. También les coloqué algunos mapas ya que muestran algunos factores del clima que son importantes, que los tengan ustedes en cuenta. El caso del brillo solar, miren Profe, usted. Sí, señora, qué, diga. qué pena una pregunta. Yo sé que tú nos Señora. compartiste esos archivos en un drive en la actividad anterior, ¿sí? Sí, señora. ¿Me escuchas? ¿Es Sí, posible sí, que sí. para esta no la... No, ah, súper. Listo, vale, gracias. Sí, no, ya están compartidos y si alguno tiene dificultades y necesita de pronto que se los vuelva a compartir, yo con gusto lo hago, no tengo ningún inconveniente. Bueno, miren, por ejemplo, este mapa de brillo solar, aquí están las convenciones. Miren esta zona verde, que por ejemplo aquí en el Caquetá estamos a 1300, dice que hasta 1700, pero realmente nosotros estamos sobre 1300, 1350 horas, mientras que en otras partes del país están a 2600, 2900 horas de radiación solar, como por ejemplo en la costa norte. Hay mucha más luz y el hecho de que haya más luz, pues ya eso favorece la fotosíntesis, favorece la productividad de los cultivos, siempre y cuando haya suministro adecuado de agua, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Entonces, ese tipo de factores debemos nosotros como agrónomos conocerlos, manejarlos y tenerlos en cuenta. Esto es de la evapotranspiración. En Colombia también es muy importante que lo tengan en cuenta. La evapotranspiración es digamos, la cantidad de agua que una planta transpira, que un cultivo transpira, que los seres vivos transpiramos, ¿no? O sea, del agua que consumimos, la que volvemos a la atmósfera, ¿no? Eso está relacionado obviamente con la temperatura, con el brillo solar, con los vientos de la zona. Ese es de la humedad relativa. Ustedes saben que la humedad relativa tiene que ver con el vapor de agua presente en la atmósfera y ese vapor cuando es demasiado alto, cuando la humedad relativa es muy alta, como pasa aquí en las zonas verdes del mapa, pues significa que esa zona es más propensa a la presencia de enfermedades y de algunas plagas que se ven favorecidas por esa alta humedad relativa. Enfermedades causadas principalmente por hongos y por bacterias, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, es un factor muy importante. Aquí está el índice de disponibilidad hídrica, pero bueno, en ese no voy a insistir. Volviendo a lo del clima en Colombia, pues lo que tiene que ver con el clima cálido, aquí les voy a dejar unas notas. Yo esta presentación la voy a compartir con ustedes, así es que tranquilos, yo se las envío a los correos o se las comparto por los foros, ¿vale? Para que ustedes la tengan y utilicen la información que crean que les puede servir para su formación. Estos datos son del clima cálido en Colombia, que corresponde al 80% del país, ¿no? Y hace presencia en todas las 5 zonas o regiones naturales de Colombia, ¿no? Cuando hablo de las regiones, hablo de la región Caribe, la región Pacífica, la Andina,
la Amazonía, y la Orinoquía y la insular, ¿no? Porque hasta San Andrés y Providencia pues también tienen clima cálido, hacen parte del clima cálido en Colombia. Es muy importante el clima cálido no solo por la extensión, sino porque en el clima cálido tenemos más o menos de 8 a 9 estaciones, centros de investigación como Turipaná, por ejemplo, tenemos en Villavicencio, tenemos La Libertad, eh, aquí en Caquetá tenemos Macagual. Bueno, en fin, son 9 centros en donde se han generado desarrollos tecnológicos muy importantes, no solo para la ganadería, sino también para la agricultura del país. Entonces, si usted va, por ejemplo, aquí al Espinal, ahí encuentran Nataima, que es un centro muy reconocido a nivel del país, en donde hay estudios muy importantes, tal vez algunos de ustedes los han llevado ya a prácticas. Digamos, esos centros han generado desarrollos investigativos que han servido pues para que la agricultura en el país avance. Bueno, vamos a hablar un poquito del clima cálido en Colombia, en las 5 zonas. Yo les voy a dar una información muy general que les va a permitir aclarar en parte muchas de las cosas de muchos de los temas que vamos a tratar en el curso, pero también en las actividades que ustedes van a desarrollar en este curso. Y pues que yo espero que les sirva para su formación profesional, que es lo que a mí particularmente más me importa. A mí no me interesa, digamos, que ustedes saquen 5 en calificación, en definitiva, que saquen 5 y que ese 5 no se vea reflejado en el mejoramiento de sus conocimientos, en su bagaje, en sus experiencias de tipo técnico. Me interesa es que ustedes aprendan algo en este curso, no que me saquen 5 todos y que finalmente no sepan nada sobre la agricultura de este país, sobre todo de la agricultura del clima cálido. Me hago entender y para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar primero de la costa atlántica. La costa atlántica del país es una zona muy importante desde el punto de vista de la agricultura del país. Siempre ha sido una zona muy importante. Corresponde a 30.000 kilómetros cuadrados. Recuerden que un kilómetro cuadrado equivale a 100 hectáreas, entonces multipliquen esos 30.000 por 100 para obtener el número de hectáreas que correspondería a esa zona. Son zonas más bien bajas del país, son zonas que están bastante bajas y que se caracterizan por altas temperaturas y bajas lluvias, a excepción pues de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. En general en la costa atlántica no se tiene una oferta hídrica muy grande, no pasa los 1.500 milímetros de lluvia al año, las temperaturas sí son altas, ¿no? Inclusive en algunas zonas, pues ustedes saben que desembocan 2 de los grandes ríos de este país, como son el Cauca y el Magdalena, y algunas de estas zonas en alguna época del año se inundan. Digamos, en la costa atlántica existen cultivos, o sea, se ha desarrollado una agricultura muy importante en el país, representada por cultivos como la palma africana, por ejemplo, el algodón, el arroz, sorgo, maíz, yuca, plátano, banano, y por supuesto, pues ganadería en diferentes contextos, ¿no? Ganadería de tipo extensivo e intensivo, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan pues la zona bananera de este país que ha sido muy importante para Colombia, los cultivos de arroz, de algodón, del Cesar, del Magdalena. Son muy importantes digamos, para lo que hemos hecho aquí en Colombia y para la seguridad alimentaria de este país, inclusive para exportar. Otra zona importante es la zona del Bajo Magdalena. Esta zona del Bajo Magdalena pues se caracteriza porque corresponde casi que a la desembocadura del río Magdalena, que además recoge pues otros ríos como el Sinú, el San Jorge, el Carare, entre otros, y eso hace pues que los caudales al finalizar sean bastante grandes, ¿no? Es una zona bastante plana, una topografía plana en general, son suelos, digamos, que se inundan en algunas épocas del año con climas sumamente tropicales, normalmente secos,
con poca humedad, muy fértiles en general, y es una zona bastante, digamos, representativa de la agricultura de la costa norte digamos, de esta parte del país. El otro es el Magdalena Medio. Magdalena Medio, que ustedes ven aquí en el mapa, pues se abarca parte de Santander, Parque de Antioquia. Esta zona se caracteriza porque tiene unas pluviosidades un poquito más altas, entre 1.200 a 2.900 milímetros de lluvia al año. Los suelos también son aluviales, son francos en general, franco-arenosos, franco-limosos. Digamos, es una zona que se ha utilizado mucho para ganadería, pero también para cultivos como la palma africana, el arroz, el algodón en el país. También es una zona, digamos, muy importante para la producción. La otra zona que es sumamente importante, muy importante, que ha venido cogiendo mucha fuerza, son los llanos orientales. Los llanos orientales, ustedes lo ven aquí en el mapa, lo que conocemos como la Orinoquía, son varios departamentos, es una zona bastante grande, son 300.000 kilómetros cuadrados, multipliquen por 100 y verán pues la cantidad de hectáreas de las que estamos hablando. Es una zona muy extensa, con una gran cantidad de problemas, digamos, sobre todo en cuanto a suelos, son suelos, digamos, bastante pobres en la parte química, bastante ácidos, baja oferta nutricional del suelo, pero que se pueden manejar, que se pueden trabajar, que se pueden adaptar, que se pueden mejorar, y de hecho se ha venido haciendo, y hoy en día pues uno ve que empieza a mejorarse tremendamente la ganadería en esa zona y la agricultura también. Esas zonas del país hace unos años no las quería nadie, nadie compraba tierras por allá, eran fincas muy grandes. Hoy en día es todo lo contrario, son terrenos, digamos, muy apreciados por muchas personas del país, por mucho empresario, y hoy la agricultura pues se ha extendido a esa zona y observa uno grandes extensiones de palma africana, de cultivos de arroz, de plátano, de caucho, de forestales, y la ganadería ya se ha ido fortaleciendo también con sistemas silvopastoriles, se han mejorado, digamos, los procesos productivos de la ganadería, y también ya, digamos, ha cambiado el enfoque de la ganadería en esa zona. Hay ríos muy importantes allá en esa zona, son zonas, digamos, de alta pluviosidad, en general, de altas temperaturas, pero que se pueden trabajar. Se han venido adaptando esos suelos. De hecho, hoy en día la llanura se considera pues la despensa del país. Ya la estamos mirando con otros ojos, y la agricultura ha venido avanzando a pasos agigantados en esa zona. Anteriormente, pues, digamos, cuando uno iba allá, lo que veía era ganadería de tipo extensivo, más o menos unas 10, se necesitaban unas 10 hectáreas por cada cabeza. Hoy en día ya uno ve avances. Tuve la posibilidad de estar en un centro de investigación que hay en Puerto López, Puerto Gaitán, y, y allá ya ve uno avances investigativos, y se logró cambiar ese esquema. Ya hoy en día es una cabeza por cada 2 hectáreas, que es un gran avance. Y ellos piensan llegar a tener una cabeza por hectárea, es decir, ya eso se pone al nivel de la ganadería de cualquier otra parte del país. Y ve uno cómo la agricultura también, digamos, evoluciona y avanza, logrando solucionar las limitantes principalmente del suelo, ¿no? Estos suelos tienen concentraciones muy altas de aluminio en la fase cambiable del suelo, y eso hace pues que haya que darle un manejo especial, ¿no? Entonces allí ya viene el uso de las enmiendas, el uso de cultivos que ayudan a mejorar el suelo, como por ejemplo la soya. Ve uno grandes áreas sembradas en soya, varios años sembrando soya, maíz. Eso hace pues que los suelos mejoren su contenido de materia orgánica y mejoren su oferta de nutrientes para el futuro. Otra zona muy importante es la zona
del Alto Magdalena. El Alto Magdalena tiene que ver con el Huila, Tolima, el macizo colombiano, más hacia este lado. Digamos, aquí esta zona también ha sido muy importante para el país, sobre todo por los cultivos semestrales que se manejan en esa zona. Hablo de arroz, algodón, soya, ajonjolí. Hoy en día ya se ven cultivos de frutales en esa zona, que son zonas más bien bajas, de baja altura, de bajas pluviosidades, pero que tienen, digamos, distritos de riego. O sea, hay una oferta hídrica allí bastante importante que ha hecho pues, que esa zona produzca casi todo el año para digamos, una agricultura comercial muy importante que ha avanzado mucho a lo largo del tiempo. Es una zona también de altas temperaturas, pero ideal para infinidad de cultivos y que ha venido siendo aprovechada porque se han logrado hacer, digamos, investigación participativa con productores, no solamente en los centros de investigación, sino en las fincas de los productores. Aquí, por ejemplo, vemos una foto de una parcela agroforestal de cacao con diferentes especies maderables. Esto es en Nataima, ahí en Agrosavia, en El Espinal, para que ustedes, si algún día tienen la posibilidad de ir, vayan. Eso es interesante ver realmente lo que se hace, lo que hacen los investigadores en esas zonas. Es una zona en donde cultivos muy representativos, pues aquí les dejo una lista: arroz, algodón, tabaco, maíz, sorgo, frutales. Es una zona realmente muy productiva y muy importante. Otra de las regiones importantes, digamos, del clima cálido en Colombia es, sin lugar a dudas, el Valle del Cauca. El Valle del Cauca es, digamos, una zona sumamente importante por los cultivos que se generan, por el tipo de agricultura y de ganadería que se lleva a cabo allí. Es una zona muy productiva, especialmente de caña de azúcar y frutales de diferentes tipos, ¿no? Es un clima excepcional y en esa zona, pues ustedes ven las fotos, básicamente están los mejores suelos de Colombia, están en esa zona, además de la zona andina. Pues la zona del Valle del Cauca tiene suelos categoría 1, 2 y 3, que son los mejores suelos de este país, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, se ha venido utilizando agua del río Cauca para regar estos cultivos, y ya empiezan a aparecer problemas porque este río, desafortunadamente, es uno de los más contaminados del país. Es como la alcantarilla de todo el valle, desafortunadamente, y esa agua se utiliza para regar plantaciones, áreas extensas, especialmente por los ingenios, y ya empiezan a aparecer problemas de salinidad en los suelos, ¿no? Salinidad es exceso de sales, pHs altos, arriba de 6, en los suelos, carbonatos, sulfatos, nitratos. Todo pues derivado no solo de la agricultura, es decir, por el abuso en los fertilizantes, residuos de fertilizantes, sino por el agua de riego también, que lleva contaminantes de todo tipo. Desafortunadamente ha pasado, ¿no? Y los suelos salinos tienen un efecto bastante dañino sobre los cultivos, y es necesario entrar como agrónomos a manejarlos para poder mantener niveles de producción aceptables. Entonces, ha venido pasando allí desafortunadamente, ¿no? El cultivo más representativo de esta zona tal vez es la caña de azúcar y algunos frutales como la uva. Pero también hay una ganadería muy importante. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Los oigo muy calladitos, no hay preguntas. O estoy siendo muy claro, o ustedes se me Sí, durmieron. señor, sí te escuchamos. Sí, Profe, señor, claro. está muy claro. Escuchando, profe. Se le escucha bien. Bueno, también les voy a dejar aquí en esta presentación algunos datos digamos, en este cuadro, por ejemplo, algunos datos. Estos son tomados del libro de Guerrero. Yo los invito a que revisen el libro de Guerrero Riesgos sobre la fertilización de cultivos de clima cálido en Colombia. Él fue profesor mío de la universidad hace miles de años en la Nacional en Bogotá. Soy egresado de la Nacional de Bogotá. Él fue mi director de tesis. Él ya murió, desafortunadamente, pero fue
un profesor emérito en la universidad y nos dejó unos documentos de tipo técnico muy importantes. Él trabajaba con monómeros colombo venezolanos y pues parte, digamos, yo los invito a que revisen el documento que les digo, que les puse en la bibliografía, porque les da mucha información sobre la agricultura en Colombia y muchos de esos datos, la gran mayoría no han cambiado. O sea, siguen vigentes y digamos a mí como técnico de ese, como profesional del sector, a mí esa información de él me enriqueció mucho. Me ayudó a tomar muchas decisiones, me ha ayudado mucho. Yo aquí les traigo algunas gráficas. Por ejemplo, este cuadro es para que ustedes miren de algunos municipios representativos del clima cálido en Colombia por región, algunos datos de clima, principalmente lo que tiene que ver con la pluviosidad, los días de lluvia, los meses más secos, la temperatura promedio, la evapotranspiración y la humedad relativa, que son datos que nos ayudan a tomar decisiones de tipo técnico. No es lo mismo, yo les decía a ustedes, no es lo mismo estar en Palmira, por ejemplo, con unos datos climáticos excepcionales, a estar en Neiva, por ejemplo, en donde ya allí la oferta hídrica es bastante complicada, los días de lluvia también son menos, la temperatura es más alta, en fin, las condiciones cambian de una zona a otra. ¿O qué me dicen ustedes de los que estamos aquí en la Amazonía, bajo unos régimen climáticos totalmente diferentes a otras zonas del país, en donde realmente el clima y el suelo no nos ayudan mucho para los temas productivos, pero que tenemos que ser productivos porque igual aquí hay mucho campesino, mucho inversionista, mucho empresario que está trabajando, digamos, en estas regiones? Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo estudien, lo miren y conozcan ustedes un poquito más sobre qué es lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, aquí sobre el uso del suelo también les voy a dejar alguna información, cómo se utilizan los suelos en algunas regiones del país, para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de los valles interandinos, pues hablamos digamos, de los valles que se forman entre cordillera y cordillera. Por ejemplo, entre la occidental y la central, ahí se forma un valle. Entre la central y la oriental hay otro valle que es entre cordillera y cordillera. Y esas zonas son de las más fértiles, de las más productivas del país, ¿no? Y se manejan algunos cultivos que son representativos ¿Ya estás con el uniforme? para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Ya Por miro el favor, uniforme. me cierran micrófonos. Bueno, les voy a dejar también una información de órdenes de suelos. Yo vi que algunos de ustedes sufrieron mucho con este tema de los órdenes de los suelos en la matriz de riesgos agroecológicos de la fase 1. Muchos de ustedes no pudieron identificar para su localidad el tipo de orden de suelos que predomina en su municipio, en su región. Miren, esta parte es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque no es lo mismo un insectisol que un molisol, que un andosol o que un oxisol. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros acá en la Amazonía tenemos insectisoles y oxisoles, es lo que predominan acá. Los insectisoles son los suelos más jóvenes, están ubicados hacia las cordilleras. Allí esos suelos prácticamente no tienen horizonte A y pasan derecho al B y al C. Los oxisoles son los suelos más viejos, o sea, estamos en los extremos. Los oxisoles son los suelos más evolucionados, son los suelos más lavados, más intemperizados, o sea, los que más han sido afectados por la temperatura y por las fuertes lluvias, y son suelos, digamos, que no tienen nutrientes, o sea, tienen muy buenas propiedades físicas, son suelos que infiltran bien, que no se inundan, pero que tienen pHs muy bajitos, son extremadamente ácidos, no tienen materia orgánica y no tienen nutrientes. Entonces, estamos en los dos extremos, mientras que ustedes van a otras zonas en donde encuentran entisoles o molisoles o vertisoles, que son suelos más fértiles, o andosoles, como por ejemplo los suelos de la zona cafetera del país, que usted encuentra en Quindío, en Risaralda, que son suelos sumamente fértiles en algunas partes de Antioquia, suelos derivados de cenizas volcánicas, que son los mejores suelos para la agricultura. Nosotros acá no los tenemos los peores suelos. Entonces es muy importante que aprendan ustedes
a tener claro esos conceptos, porque a veces se pierden oportunidades, inclusive de tipo profesional, por no conocer nada sobre los suelos, sobre los órdenes o sobre la clasificación agroecológica del suelo, sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos. ¿Me hago entender? Eso es muy importante que ustedes como agrónomos lo manejen y lo tengan en cuenta. A nivel mundial, la clasificación de suelos que se utiliza es la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que clasifica en 12 órdenes de suelos todos los suelos del mundo. Entonces, aprender a verificar qué tipo de suelo es el que nosotros tenemos por orden y cuáles son como las características principales de esos suelos. Yo les dejé allá en el Drive, ustedes encuentran un trabajo que es del CODASI sobre los órdenes de suelos y hay un documento del USDA también sobre los órdenes de suelo para que lo revisen y lo miren y aprendan un poquito. En lo que tiene que ver con las clases agrológicas de suelos, también es muy importante que ustedes los manejen. Miren, las clases agrológicas son 8 y muchos de ustedes no supieron qué era eso, ni cómo se come, ni para qué sirve, ni para qué se puede utilizar. Entonces, esa es una falla de tipo técnico que no podemos tener. Ustedes cuando les hablen de clases agrológicas, agrónomos, tienen que saber de qué les están hablando, ¿sí? ¿Y qué significa que nuestro suelo sea de clase 1? ¿Qué significa que nuestro suelo sea de clase 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8? En la medida que el número aumenta, los suelos se vuelven más malos, con más limitantes. Limitantes por pendiente o por profundidad o por uso del suelo, ¿sí? Los suelos 7 y 8, por ejemplo, son suelos que se deben destinar para conservación, para bosques. La Amazonía, por ejemplo, está en esas categorías. Suelos de pendientes superiores al 45 grados de pendiente, son suelos que deberían destinarse, de una vez pasan a categorías 7 y 8 para conservación. Mientras que los suelos planos, mecanizables, que van de la categoría 1 al 3 hasta la 4, son los que se implementan o se recomiendan principalmente para la agricultura, ¿no? De ahí en adelante ya empiezan a haber, digamos, limitantes. Entonces aquí les dejo alguna información respecto a eso. En el Drive también les dejé un documento sobre las clases agrológicas. Eso no es por joderles la vida ni por, digamos, amargarles la existencia a ustedes, sino para que desde el punto de vista técnico como agrónomos, porque es lo que estamos formando acá, pues ustedes tengan una información que les sirva. Unos conocimientos que les permita desempeñarse sin ningún inconveniente de ningún tipo. También les dejo en esta tabla, que también es de Guerrero, algunos datos de pH, de materia orgánica, de fósforo, de potasio, de la relación calcio-magnesio. Es decir, porque si algún día ustedes se encuentran, digamos, que les tocó trabajar en la Orinoquía, pues ustedes se imaginen de entrada, pues cómo es el clima, cómo es el suelo de esa región donde van a estar, y vayan pensando allá qué decisiones de tipo técnico van a tener que empezar a implementar una vez estén ubicados en la zona y sepan qué sistemas de producción van a utilizar, qué cultivos van a estar bajo su responsabilidad. Recuerden que el papel del agrónomo, en primer lugar, es producción. Es decir, a usted lo van a medir por la capacidad productiva, por la capacidad de generar riqueza. El mejor agrónomo, perdón, el mejor agrónomo es el que produce más, utilizando todas las herramientas que tenga a su disposición. A ustedes no los van a medir casi que por nada más. Si ustedes producen, porque la función principal del agrónomo es producir. Si ustedes van a un cultivo de flores, es producir flores. Si van a un cultivo de arroz, es producir arroz. Y para lograr esa producción, ustedes tienen que, de ahí para atrás, implementar unas buenas prácticas y tomar una serie de decisiones. Ser capaces de adelantarse a los problemas, de preverlos y de solucionarlos. La producción agrícola, muchachos, es una sucesión interminable de problemas. Por eso, yo quiero compartir con ustedes, aprovechando este espacio que casi nunca los tenemos,
Yo quiero compartir con ustedes una ecuación que me enseñaron a mí en la universidad un profesor y a mí nunca se me olvidó. Y yo tengo más de 25 años de experiencia profesional. Les decía que soy ingeniero agrónomo, soy magíster en sistemas sostenibles de producción, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. No me pregunten de qué año, porque hace miles de años. Y en la universidad yo aprendí esta ecuación que a mí no se me borró nunca y yo la utilizo siempre y me gusta compartirla con mis estudiantes porque de una u otra manera resume lo que es el trabajo que nosotros, digamos, debemos hacer o podemos hacer. A mí me enseñaron que la productividad, que es a mi modo de ver y de acuerdo con mi experiencia, es el aspecto más importante, digamos, por el que a nosotros nos contratan. La razón de ser de un agrónomo es producir bienes y servicios de uso agrícola, utilizando todos los medios que estén a su disposición de una manera racional, ¿no? De una manera sostenible. Entonces, para producir hay una serie de aspectos que es necesario tener en cuenta. Entonces, son estos, vean. La especie, primero que nada, es con qué cultivo vamos a trabajar. Y dentro de ese cultivo, ¿cuál es la variedad que vamos a trabajar? ¿Cuál es el tipo de material que vamos a utilizar? ¿De dónde viene ese material vegetal? Esa es una decisión de tipo técnico clave que nosotros debemos manejar. Y les pongo un ejemplo. En cacao, los que han trabajado con cacao, nada más con café, ustedes saben, con café, que es, digamos, un cultivo muy conocido. En café hay diferentes variedades, diferentes materiales. Y por ahí tiene que partir el técnico. ¿Qué material voy a utilizar? ¿Cuál es la especie? Si es Coffea arábiga, ¿cuál es la variedad que voy a utilizar? De acuerdo a las condiciones agroecológicas de la zona. Recuerden que cuando hablo de condiciones agroecológicas de la zona, hablo de climas, suelo, plagas y enfermedades. Lo que la zona me oferte, de acuerdo a eso, yo debo tomar decisiones de tipo técnico, cuál es la mejor especie, la mejor variedad de lo que voy a utilizar. Recuerden que no todos los materiales vegetales funcionan igual en todas partes. Y si no, pregúntenlo a los ganaderos. Ellos no pueden traer un Holstein al Caquetá porque aquí una vaca de esas no te funciona ni de vainas, no funciona porque no está adaptada para esta zona. Ella está adaptada a condiciones de climas medios y fríos. Mientras que el cebú, por ejemplo, sí está adaptado a condiciones tropicales, de altas temperaturas, digamos, de alta temperatura, altas lluvias, y se pueden adaptar y funcionan bien. Entonces, esa primera decisión es importante, revisar el clima y el suelo de la zona y el paquete técnico, las buenas prácticas que van de la mano del hombre o del agrónomo de la zona. Entonces, en la genética, saber definir muy bien la especie, la variedad del híbrido, de dónde viene el material. A veces uno toma malas decisiones de tipo técnico y después está arrepintiéndose toda la vida de haber hecho eso. No lo hagan. Asesórense bien, si no saben, pregunten, averigüen con los agrónomos que estén ahí de años qué sembrar, qué es recomendado para la zona, porque no todo funciona. Averiguar clima y suelo, plagas, enfermedades de la zona y armarse en un buen paquete de tipo técnico, es decir, unas buenas prácticas agrícolas. Si una de estas variables te falla, la productividad se te va a pique. Es decir, puedes escoger muy bien la variedad o el material vegetal que vas a sembrar. Puedes escoger muy bien el sitio, el clima, pero si no implementa buenas prácticas agrícolas, pues tu productividad se te va a ver afectada. Y lo mismo, ¿no? Peor si escoges mal el material que vas a sembrar en la zona. Aún dentro de una misma región, encuentra uno diferencias que hace que determinado material no te funcione en algunas partes. Lo hemos visto nosotros aquí en el Caquetá, tenemos dos zonas marcadas. Una zona que pega contra el llano y una zona más hacia el sur que pega contra el Putumayo, que es más de bosque húmedo tropical, más de Amazonía, y son dos zonas totalmente diferentes. Entonces, muchas de lo que hacemos en la zona sur no lo podemos hacer en la zona norte,
porque cambia mucho lo que hacemos en la zona norte, ya hacia la zona sur, no te funciona igual. Entonces, para que lo mediten y lo piensen. Bueno, repasemos rápidamente las diferentes fases del curso. La fase 1, que ustedes ya la superaron, era llenar esta matriz, que la matriz tiene 5 apartados. El primero era pues la ubicación del sitio. Allí podían utilizar pues el municipio donde ustedes están, cualquier municipio. La mayoría lo hicieron muy bien esa parte. Luego viene el factor de los aspectos climáticos y de suelos, que básicamente es la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, todos estos datos lo colocaron muy bien. La descripción geomorfológica en general lo hicieron bien. Esta parte de describir las formaciones vegetales, aquí sí fallaron mucho. Muchos me hablaban de la vegetación, de los bosques que hay en la zona, pero cuando yo les hablo de formaciones vegetales, les hablo es básicamente de la clasificación de Holdrich, qué tipo de ubicación, digamos, de clasificación tiene la zona, si es un bosque, digamos, en el clima cálido en Colombia tenemos bosque seco tropical en La Guajira, bosque seco subtropical un poquito más abajo en los otros departamentos de la costa norte, y de ahí para Se abajo habla de es zonas de vida. el bosque húmedo tropical, ¿no? Y bosque muy húmedo tropical en el caso de la Amazonía o en el caso de la región pacífica. El orden de suelos, ahí fallaron mucho, y la clase agroecológica ni se diga. Había mucha duda. Me interesaba saber cómo estaban ustedes en esa parte para que lo tuvieran en cuenta. Los factores de suelo también vi que confundieron mucho la textura y la estructura. Son dos cosas diferentes, se relacionan, pero son distintos. La textura tiene que ver con el tamaño de las partículas que predominan en el suelo. Ustedes saben que en el suelo encontramos arenas, limos y arcillas. Y cuando están en igual proporción, entonces son suelos francos. Entonces los suelos pueden ser arenosos, arcillosos, limosos, francos. Franco arenoso, franco limoso. Esa es la textura. La estructura tiene que ver con cómo se agrupan esas partículas para formar aglomerados, terrones que llamamos nosotros. Entonces hay granulares, columnares, prismáticas, blocosas. Y de ahí para abajo, pues sí, digamos, los demás factores sí, la mayoría los ubicaron muy bien. 5 plagas comunes en su zona. Querían que me pusieran el nombre común y el nombre científico. Recuerden que en sus trabajos los nombres científicos van en cursiva. Enfermedades, 5 enfermedades y 5 efectos causados por el hombre, que hay infinidad de efectos que nosotros desafortunadamente hemos causado. En factores relacionados con el cambio climático, pues que miráramos, diferenciáramos el fenómeno del niño del fenómeno de la niña. La mayoría lo hicieron muy bien. El fenómeno del niño está más asociado con sequías, con altas temperaturas, con disminución de la oferta hídrica en las zonas, ¿no? Y eso pues lleva a incendios, a disminución de caudales, a baja disponibilidad de agua en algunas regiones. Y esto tiene que ver con la agricultura nuestra. El fenómeno de la niña es lo contrario, es incremento de las precipitaciones, digamos una disminución en temperaturas y mayores caudales, ¿no? Y entre de los otros fenómenos, pues pérdida de biodiversidad, problemas de inseguridad alimentaria, bueno, una gran cantidad. Realmente era muy fácil. La matriz, algunos tuvieron problemas, pero la mayoría lo hicieron bien. Los felicito por eso. Me gustó, espero que hayan aprendido algo de ahí, que hayan tenido la posibilidad de pronto de consultar alguna información que les ayude a mejorar sus conocimientos. En lo que tiene que ver con la unidad 2, que la estamos empezando con la segunda actividad, ya tiene que ver con la producción agrícola del clima cálido, y vamos a empezar con la fase 2, que son las fichas técnicas. Bueno, a cada grupo se le asignaron 5 cultivos. Para los grupos del 30 en adelante ya se les envió la nueva guía con los cultivos asignados a cada grupo. Por favor, descárguenla, están en los foros. Si alguno tiene dudas frente a eso, me consulta. Esos 5 cultivos no se pueden cambiar. Allí hay un cultivo de ciclo corto, uno de semiperenne,
sea, de ciclo intermedio, uno perenne. Los cultivos perennes van hasta 2 años, van a más de, pueden durar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Cultivos frutales y cultivos promisorios. ¿Cuál es la intención aquí? Para que ustedes se distribuyan el trabajo. Los 5 integrantes del curso deben tomar, del grupo colaborativo, deben tomar en lo posible cada uno un cultivo. Estudiarlo muy bien, averiguar toda la información de tipo técnico que se pueda sobre el cultivo, sobre la cadena productiva de ese cultivo y armar, por un lado, la ficha técnica, como yo les compartí a ustedes un modelo de ficha técnica, esa ficha es susceptible de mejora. Me gustaría que no me desbaraten el formato, porque yo con base en estas fichas técnicas voy a armar un libro, estoy armando un libro. Ya en cursos anteriores he trabajado también la ficha. Estoy armando las mejores fichas, voy a armar un libro para reforzar, digamos, este curso. Más adelante lo pienso hacer. Entonces, ojalá la información que ustedes coloquen ahí no sea un corte y pegue, sino que sea un resumen que ustedes tomen parafraseando lo que algunos autores hayan dicho. Pueden utilizar manuales nacionales o internacionales. Consulten manuales del ICA, de Corpoica, del Ministerio de Agricultura, de las corporaciones, de las asociaciones, de las federaciones. A nivel nacional, ustedes encuentran las cadenas productivas, los estudios de agrocadena, consúltenlos para hacer los diagramas. Esos estudios tienen información de tipo técnico que es muy importante, que les puede servir para este trabajo. Cada grupo me debe presentar en el informe final las 5 fichas, los 5 diagramas y un resumen de las preguntas orientadoras que también ya se las consulté, ya se las compartí, están en el primer mensaje que yo les puse en el foro. Son preguntas muy sencillas, cada uno debe responderlas, ponerlas en el foro y después, de manera grupal, hacen ustedes un resumen de las mejores respuestas. Ese es el informe que deben presentar. No acepto trabajos incompletos. Es decir, si en el grupo trabajan 1 o trabajan 2 estudiantes, deben presentar las 5 fichas, las 5 diagramas y deben presentar las 10 preguntas orientadoras. ¿Estamos claros? Por favor, dígamelo. Este es el momento y tienen preguntas. Profe, una preguntita. Señor. Sí, profe. Lo que pasa es que pues lo que hemos venido en la carrera, hemos evidenciado que hay muchos compañeros que aportan en el foro y dicen, sí, vamos a trabajar, yo hago tal aporte, pero llega el último día y en realidad no lo hacen y uno queda confiado de que lo van a hacer y ahí queda faltando, nos quedan 3, 4, 5 horas para realizar 2, 3 aportes y completar todo el trabajo. Ahí en ese caso, ¿qué podemos hacer? Es cuestión de cómo se organizan ustedes en el grupo para realizar el trabajo. Algunos arman grupos de WhatsApp y demás y trabajan, digamos, en un contacto muy cercano. Yo les recomiendo, por mi experiencia, porque nosotros como docentes también hemos estudiado aquí en la UNAD cursos, no se confíen, van haciendo el trabajo y repártanselo desde el primer día, repártanse en el trabajo, quién va a hacer qué, y él debe responder por eso. Y póngase en unos tiempos. Si ese estudiante no cumple, entonces otro desarrolle el trabajo porque no pueden esperarse indefinidamente. Espérate un momentico, por favor. Yo aportes que me hagan los últimos 3 días antes del cierre no los tengo en cuenta. No los tengo en cuenta y ustedes tampoco deberían tenerlos en cuenta. ¿Me hago entender? Sean juiciosos, tienen un mes para hacer el trabajo. No puede ser posible que un estudiante llegue a los últimos 3 días a querer cambiar el trabajo del grupo. ¿Me hago entender? No se dejen. Y no se preocupen que nosotros nos damos cuenta, digamos, quién hace qué y lo calificamos. Y yo soy bueno para poner ceros. No me gusta, pero si un estudiante uno ve que no cumplió los propósitos, pues no lo puede premiar con una buena calificación,
si uno ve que realmente no se esforzó como los demás. Ahora sí, preguntas. Profe, Señor, muy buenas tardes. buenas tardes. Pues yo soy estudiante de agronomía, estoy ubicado en el sur del Huila, exactamente en el municipio de Inos, actualmente trabajando con Alma del Huila. Quería hacerle una pregunta, a las cuales pues se nos ha dificultado usted como agrónomo, pues ya ahí con su experiencia. Para nosotros pues como técnicos, que estamos acá en la zona, nosotros venimos trabajando con una exportadora de aguacate Hass. Y el promedio acá, la humedad relativa en el municipio es de 90-96 y está altísima. Entonces, Sí. se nos viene presentando un problema de hongos en cuanto al suelo y pues también la degradación del suelo por los diferentes, pues lo que se está implementando por las sales, todo eso ha hecho que los suelos pues tengan un efecto grandísimo. Pero a lo que voy yo quiero, profe, preguntar es cómo poder mitigar el problema de fitóctora en los suelos, o mejor dicho, en la planta, para poder resolver este tema que nos está acabando plantaciones completas. Sí. Sobre aguacatejas, casualmente en la segunda webconferencia voy a tocar el tema porque en todo el país existe, digamos, un boom con este cultivo, ¿no? Y es un cultivo, digamos, el aguacate en general es un cultivo muy plástico, en el sentido de que se puede trabajar desde los 0 metros hasta los 2.600 metros. Hay cultivos de aguacate hoy en día, especialmente de Hass, en zonas hasta, o sea, desde el clima cálido hasta el frío. Pero es aguacate. Y obviamente, pues el aguacate, como todas las especies vivas, necesita unas condiciones particulares para poder funcionar. Para que ustedes se den cuenta, y es susceptible a problemas de tipo fitosanitario cuando esas condiciones agroecológicas no son las adecuadas para el cultivo. Y entonces ahí es cuando empieza el equipo técnico, los profesionales, a empezar a buscar respuestas para, digamos, poder tomar decisiones adecuadas. Yo, sin conocer el cultivo y de acuerdo a la, digamos, a la zona donde usted está, el cultivo de aguacate sí lo conozco, obviamente, y lo hemos trabajado acá. Pero digamos, sin conocer la zona suya, yo le diría que bajo esas condiciones de alta humedad relativa, y seguramente sería bueno que revisaran la humedad en el suelo. ¿Por qué? Porque el fitóctora es un hongo del suelo, es un hongo saprófito. Él entra principalmente por la raíz y por las heridas que hacemos cuando hacemos cortes, podas y demás, pero principalmente por el suelo. Afecta a la raíz, eh, digamos, matando a la planta, produciendo muerte descendente. Y es un problema bastante grave que se ve favorecido por la humedad del suelo y por la humedad, por la pluviosidad y por la humedad relativa. Entonces, lo que recomiendan los expertos en aguacate en general es revisar el nivel freático del suelo. Es decir, mirar a qué profundidad encuentra uno la columna de agua, y si, digamos, está muy superficial, sobre todo en algunas épocas del año, es necesario o se recomienda implementar drenajes, canales de drenaje para disminuir un poco, digamos, la humedad del suelo. Digamos, es una primera decisión de tipo técnico que hay que tomar, es decir, disminuir, digamos, la humedad del suelo. Se recomienda también aumentar la distancia de siembra, o sea, disminuir la densidad de siembra, disminuir el número de plantas por hectárea, ampliando un poquito las calles. Ustedes saben que normalmente los frutales, como el aguacate y el mango, se siembran, digamos, a 6x6, a 6x7, a 8x8, pero dependiendo, digamos, de la variedad y del manejo técnico, uno puede ampliar la distancia de siembra a 8x8, a 9x8, a 10 metros inclusive entre árboles, especialmente en zonas donde la humedad relativa es muy alta, para favorecer la ventilación al interior del cultivo. Ser muy juiciosos con las podas, ser muy juiciosos con la desinfección de las herramientas que se utilizan. Hoy en día se han hecho trabajos también con aplicación de hongos
al suelo, hongos que actúan como biocontroladores de fitóptora en el suelo, eso también podría ayudar. Y partir de un material vegetal para las siembras, digamos, muy sano, de que estemos muy seguros de dónde viene, porque el material puede llegarnos ya contaminado también, digamos, con el problema y lo llevamos a campo. Hacer un buen plan de fertilización, porque pues ustedes saben que un árbol bien nutrido pues soporta muchísimo mejor las enfermedades. Yo les sugiero que hagan pruebas con silicio. El silicio hoy en día es el elemento 17. Digamos que es muy importante en la parte agrícola porque él ayuda a fortalecer el sistema radicular y el sistema foliar de la planta, mejora las defensas de la planta y es un nutriente que en los suelos escasea. Hoy en día en el mercado se consiguen fuentes de silicio líquidas y sólidas que uno podría implementar en el, digamos, como una práctica más en el cultivo y que nos ayuda a disminuir problemas fitosanitarios. Yo les recomiendo que averigüen, yo tengo una información que se las voy a compartir en esa presentación, pero si usted quiere, me escribe por el interno a mi correo y yo le envío alguna información de tipo técnico referente a fitóptora, de investigaciones que se han hecho en varias partes del país con muy buenos resultados, ¿vale? Sí, listo, profe. Muchísimas gracias. Sí, profe, porque incluso nosotros, pues, eso es de todo, ¿no? Uno llega a cultivos, los cuales, pues, que no se vienen manejando desde un comienzo, no se le viene dando un manejo desde el momento de la siembra, y se encuentra cultivos de 4 años, de 5 años, los encuentra totalmente amarillos y el productor, pues, preocupado, comienza con los ¿qué hacemos? Usted como agrónomo, como técnico, deme una alternativa, deme una solución. Ahí es donde uno pues comienza como a decir, bueno, ¿qué hago? Porque aquí el tema es complicado, uno no sabe por dónde empezar. Aquí en el Caquetá hemos tenido problemas pues no hay muchas plantaciones de aguacate, pero las que hay, a los 4 o 5 años empiezan a presentar problemas de fitóptora. Porque aquí la pluviosidad es altísima, los suelos se infiltran bien, pero como llueve tan seguido, son un aguacero de 9 meses, entonces se alcanza a acumular agua en el suelo y eso favorece al hongo. Y a los 5 años empiezan a morirse las plantas, muerte descendente y es por fitóptora. Y es por el nivel, digamos, freático alto. Entonces, una recomendación que hacemos acá y que yo le diría a usted, mírela, revise, haga una calicata en el suelo, mire el nivel freático y si está muy alto, tienen que hacer drenajes. Tienen que implementar drenajes para evacuar agua del suelo, porque puede ser ese el problema que favorece, digamos, inicialmente el ataque del hongo. Y tener mucho cuidado en las podas con las herramientas que utilizan, porque por ahí es otra fuente de, digamos, de contaminación del cultivo, ¿sí? Una buena fertilización, utilizar de pronto algunos biocontroladores, que también yo le envío la información de eso, de esos productos comerciales que pronto podrían probar a ver cómo les va con eso. Bueno, esta es, digamos, la fase 2 para que ustedes la revisen. Eso les puedo recomendar, si tienen dudas, pues me escriben y yo entro a los foros casi todos los días. Estoy revisando pues las dudas que ustedes puedan tener y si necesitan que les realimente, yo realimento. Pero es muy fácil este trabajo, no es nada del otro mundo. Hay mucha información sobre todos los cultivos. Yo quedo contento con que cada uno de ustedes revise minuciosamente por lo menos un cultivo de clima cálido. Por lo menos uno. Por eso a cada uno les puse una ficha. Básicamente es eso, que cada estudiante del curso revise por lo menos un cultivo. Haga su ficha, haga el diagrama y listo, con eso avanzamos. En cuanto a lo de las agrocadenas, esta es una información, digamos, para complementar el trabajo que tienen que hacer. En el país existe mucha información sobre las cadenas. Las cadenas productivas, también hay cadenas de valor, se caracterizan porque tienen básicamente 4 eslabones grandes. El eslabón de la producción, donde están todos los productores,
las áreas sembradas, las prácticas que utilizan, el tipo de productor que sea, si es pequeño, mediano, grande. Están los transformadores, que es el otro eslabón, que son los que adquieren la producción para usos industriales, y están los comercializadores, que son los que venden los productos que se hacen, digamos, a nivel agrícola. Y los consumidores, que consumidores somos todos. Miren, este tema es importante porque tenemos agrónomos trabajando en todos los, digamos, en todos los eslabones de las cadenas productivas. Tenemos a agrónomos dedicados a la producción, algunos a la transformación, otros a la comercialización, y bueno, consumidores somos todos. Y también están los, digamos, los servicios de apoyo a la cadena que están aquí abajo, que son los centros de investigación, el Ministerio de Agricultura, están las CARC, están las asociaciones. También ahí en ese grupo hay agrónomos vinculados de manera indirecta con la cadena. Entonces, es muy importante, digamos, que ustedes definan la cadena. Miren, esta es una cadena muy completa. Este es un ejemplo de, creo que es la de maíz. Sí, es la de maíz. Pero así para todos, traten de armar la cadena lo más completa posible. Obviamente hay algunos cultivos que tienen más información que otros. Por ejemplo, la cadena del ají es bien difícil conseguirla, pero traten de armarla ustedes con la información que van a conseguir, ¿sí? Para que la dinamicen, para que la miren. Digamos, es muy importante. Hoy en día el tema de las cadenas es política nacional. El gobierno nacional impulsa las cadenas porque lo que ha visto es que los productores están muy alejados de los consumidores y que en medio de ellos hay un montón de intermediarios que encarecen los productos, que hacen acaparamiento de productos, y eso hace que el precio suba. Y el que menos gana en la cadena siempre es el productor. Es el que más invierte y el que menos gana. El grueso se lo llevan los intermediarios y los que transforman. Y el consumidor es el que paga todo, porque es el que compra. Me hago entender, es importante que entendamos esa parte de la cadena productiva de los encadenamientos. Yo aquí en el Caquetá trabajé 15 años con la cadena productiva del caucho y la del cacao. Trabajo con esas dos cadenas. Y uno ve realmente, pues, que sí, el pobre productor se esfuerza y es el que menos gana. Y es el que paga todo. Y el agrónomo es el que está ahí metido en todos los eslabones tratando de apoyar, pues, para que, digamos, toda la cadena funcione, ¿no? Funcione bien, porque aquí no se trata de producir por producir, sino de producir para vender, para ganar, para generar riqueza. Y ese es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. A nivel nacional, pues, hay muchas formas de ver la cadena. Este es otro diagrama de la cadena. Sencillo, bonito, que para cada cultivo actúa, es lo mismo. O sea, todos los sistemas de producción tienen su producción, tienen su eslabón de transformación, su eslabón de comercialización, su eslabón de consumo, las entidades que lo apoyan, es decir, el entorno de la cadena está ahí, es conocerlo, y es lo que yo quiero que ustedes hagan digamos, en este trabajo. A nivel nacional hay toda esta cantidad de cadenas. Aquí no está la cadena del café, que es la más avanzada, que la maneja la Federación de Cafeteros, pero sí hay cadenas que tienen mucha información, que les pueden servir. La cadena del cacao, por ejemplo, usted la consigue, la del caucho, la del aguacate a nivel nacional, la de las frutas y hortalizas, la cadena de los cítricos, algodón. Hay mucha información. Les recomiendo que la consulten. La consulten, la ubiquen y lo miremos. Bueno, después de esta fase, que va a durar más o menos 30 días, viene un quiz. El quiz de la fase 3. Ese quiz es un quiz sencillo que vale 60 puntos. Para el próximo curso lo voy a cambiar, le voy a poner más valor. Desafortunadamente, el 30% de los estudiantes de mi curso no responden el quiz. No sé si es que lo menosprecian o qué, pero no lo responden y pierden esos 60 puntos. Y después están llorando porque le faltaron 5 o 10 puntos para pasar el curso. ¿Sí? Eso ha pasado. Entonces les recomiendo que el quiz está abierto 2 días. Si de pronto por alguna razón se les llega a pasar la fecha ahora, me escriben. Yo no tengo ningún problema
porque como les digo, a mí no me interesa, digamos, la calificación, a mí me interesa es que ustedes aprendan. Ese quiz es una serie de preguntas sobre los cultivos de clima cálido con base en lo que ustedes van a ver, información que ustedes seguramente muchos manejan, es muy sencillo y vale 60 puntos, por favor, respóndanlo. Luego viene, Qué ¿pregunta? pena interrumpir, profe. Es Señor. que tengo una reunión a las 7 con los de Azufrucol. ¿Sería posible que pueda salir de la Sí, web? claro, no hay problema, no hay problema. Solamente pues que ya ahí me queda el registro de la asistencia. Nos quedan 15 minuticos, ya voy a terminar. La fase 4 no hay problema. Si se tiene que ir, hágale. La fase 4 es el componente práctico. El componente práctico es una visita de campo, es una salida a un sistema de producción agrícola de clima cálido. No es virtual, es presencial. Deben ir con su tutor de prácticas, entonces busquen a su tutor de prácticas de la zona donde ustedes se les facilite asistir y vayan con él. Tiene un valor de 150 puntos, muchachos. O sea que el que pierda el componente Profe, práctico prácticamente pierde el curso. una pregunta, profe. Señor. Lo que pasa, pues no sé en esta materia, ¿no? En otra materia que estoy mirando, tiene componente práctico también, y a la hora de registrarse en la salida de campo, únicamente había una sola sede, lo cual, pues, No, donde vivo me queda muy retirado. no, espérese que todavía no hemos, no, es que el componente práctico no ha empezado. Digamos, hasta ahora estamos armando la programación de prácticas. Espérense que a partir del 15 de marzo ya está colgada, todos los grupos están abiertos. O sea, tenemos hasta el 16 de marzo para hacer la programación. Entonces ahí van a aparecer en todo el país los sitios donde ustedes pueden ir a hacer prácticas. Tengan mucho cuidado con eso, porque si ustedes están en Neiva y se inscriben en La Guajira para ir a hacer la práctica, allá tienen que ir. ¿Yo? Eso no se puede cambiar. O sea, no lo hagan. Esperen a que el tutor de su zona abra el componente práctico y se registran. Y participan. Tutor, una pregunta, qué pena. Esta vez el componente práctico es, ¿qué? ¿Es presencial? Sí, señora, lo estoy diciendo. Es presencial. Eso quiere decir que les van a poner unos sitios en cada zona, un sitio, una fecha, una hora, un lugar para ir a la práctica. ¿Qué les recomiendo yo? Bajen la guía del componente práctico, revísenla, léanla, contacten al tutor de componente práctico de su zona y vayan. Y vayan porque yo no les puedo recibir informe. Vea, el único que les puede poner nota del componente práctico es el tutor de prácticas. Los 150 puntos los pone él. A mí no me manden informes. Bueno, sí me lo deben colocar por el entorno de evaluación. El mismo informe que le mandan al de prácticas me lo envían a mí. Pero yo no puedo poner notas. La nota la pone el tutor de prácticas. Si es que es con él. A mí no me lloren, no me lagrimen, nada de eso. O con eso, el que pierda su práctica se fregó. Le toca irse a otra zona donde no la hayan hecho e inscribirse por allá. ¿Me hago entender? O con eso, no la embarren. Y la última, la fase 5 es un POA, es un working paper. Yo les voy a colocar cuando esté abierta un modelo de working paper. Un working paper es un resumen de una investigación. Entonces la idea aquí es que ustedes ubiquen un problema de algún cultivo de clima cálido que hayan visto, ojalá de los que hayan trabajado, un problema que sea serio, investigue, consulte por lo menos 5 o 10 documentos que hablen sobre el tema y construya un documento tipo working paper. Yo les coloco también, digamos, una información para que lo puedan construir. Es muy sencillo. El working paper deben presentarlo una versión totalmente en español, una versión totalmente en inglés, o sea, la misma, la traducen y la ponen en inglés, en un mismo documento, en un mismo PDF, me colocan la versión en español y la versión en inglés. Y confrontan la autenticidad siquiera
del español. Es decir, la versión en español la pasan por Turnitin para confrontar la autenticidad. ¿Qué voy a calificar ahí? Voy a calificar la autenticidad, la versión en español, la versión en inglés. ¿Listo? Esos 3 temas es lo que se califica aquí. Vale 125 puntos. ¿Dudas? Es muy sencillo. Un working paper es fácil. Ustedes ya lo han hecho seguramente en algunas otras partes de su curso. Terminamos. Si hay preguntas, les agradezco la atención y los escucho. Buenas tardes, tutor, ¿cómo está? Una Muy bien. pregunta. Sí, señora. Por ejemplo, usted está diciendo que para clima cálido el componente práctico ahora ya no es virtual, sino práctico. ¿Es igual para todas las materias de prácticas señora. o solamente para...? Ah, ok. Todos los cursos, todas las prácticas son presenciales. Sí, señora, todas. Ah, bueno, señor, gracias. No hay listado de asistencia. Aquí el sistema me da un listado de asistencia, así que tranquilos. Profe, Señor. una preguntita, ¿no? Acerca de la actividad. Los cultivos, el cultivo que va a seleccionar cada uno es independiente, ¿no? Uno lo puede seleccionar, ¿no? De No, cultivo de señor. clima cálido. No, señor. En la guía de la fase 2, Ajá. a cada grupo, ahí va un listado, dice el anexo 1, está la lista de los grupos. Entonces, por Sí, ejemplo, señor. si usted es del grupo 10, Ujú. a usted se le asignaron unos cultivos a su grupo, 5 cultivos. Búsquelo en la guía. Sí, al Ya. grupo 10 se le asignaron 5 cultivos. Ujú. De esos 5 cultivos, los integrantes del grupo, como son 5, la intención es que se los repartan. Cada uno coja uno y lo trabaje. Y luego consolidan el trabajo con las 5 fichas, los 5 diagramas, las preguntas orientadoras y hacen un solo informe. ¿Me hago entender? Sí, señor, ya, sí. No es que cada uno haga las 5 fichas, no. No, En no, ningún no. momento. Ajá. No. Uno coge su cultivo y hace su ficha. Sí, pero debe concertarlo con sus compañeros de Sí, grupo. ajá. Se Sí, ponen sí. de acuerdo, dicen, vean, los cultivos son estos, yo he visto que ya en algunos grupos ya lo han hecho, dicen, los cultivos son estos, entonces yo cojo este y tan, cada uno le pone ahí su nombrecito al lado del cultivo seleccionado y con eso trabajamos. Y luego Listo. y van realimentando, comparten, yo voy a realimentar, le voy a decir, vea, a su ficha le falta esto, le falta aquello, métale esto, yo les mando información para que complementen, en fin, ahí nos ayudamos. Bueno, muchas gracias. ¿No? Vale. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Otra pregunta? Profe, ¿usted mismo asigna los cultivos en la guía, profe? Sí, en la guía. En la guía, ahí la encuentran en los foros. Yo casi todos los foros compartí la guía, pero en la actividad la encuentran. En la guía, digamos, en la carpeta de la actividad, ahí está la guía de la fase 2. Ahí encuentran, digamos, el listado de los grupos y de los cultivos asignados a cada grupo. No los cambien, porque les pongo 0. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, referente a lo que está hablando el compañero ahí, por ejemplo, si aparecen los 5 y no aparecen los 5, nos toca presentar los 5 cultivares, ¿cierto? Sí, señor. Así seamos Sí, señor. 2, hay que presentar los 5. Tienen que presentar los 5. Sí, señor. En el formato que tú nos dejaste ahí, ¿cierto? Sí, en el formato de la ficha técnica. De la Sí. ficha referente a lo otro, es las preguntas que nos adicionaste ahí, ¿las debemos trabajar referente a estas conferencias que nos hiciste o se pueden consultar por otro lado? No, pueden consultar la información que ustedes quieran, por donde quieran. Por eso les digo, busquen manuales del ICA, busquen manuales de Agrosavia, de todo lado. Listo. Los que ustedes quieran, ¿sí? Listo, profe. No hay Muchas problema. gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Háganle, eso hay mucha información sobre la mayoría de los cultivos. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, les agradezco la participación. Les voy a pedir un favor.
Si no es mucha molestia, pueden abrir las cámaras para yo tomar una foto para mi Sí, registro. señor. Sí, señor. Yo después les comparto esta presentación y les voy a compartir la grabación también de la misma. Mónica, Angie, bien, Ingrid, Jonier, Oscar. Yo por ahí hay algunos nombres que los identifico, algunos que han repetido conmigo, ¿cierto? Sí, por ahí esos que se ríen. Se ríen ahí. Se ríen, sí. Se ríen ahí nomás cuando le dicen que lo están repitiendo. Sí, Muy pero duro, repite muy por duro. flojos porque este curso es fácil. Los que lo han tomado saben que es un curso fácil y chévere. Bueno, muchas gracias. Ya tomé la foto, muchas gracias. Igualmente. Cualquier luego. cosa no duden en consultarme, muchachos. Estoy pendiente para ustedes. Vale, profe. Gracias, Un abrazo. chao. Gracias, chao. Chao. Gracias, profe. Buenas Bueno. noches. Que los diga. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Buenas compañera. noches, profesor, gracias. Buenas